Buen día, mi nombre es Alberto Cedeño y el día de hoy vamos a ver el tema del ciclo vital de los documentos. Pero antes quiero que veamos muy rápido dos conceptos. El primero es el concepto de documento y el segundo será el concepto de expediente. Vamos a hablar de una manera muy rápida y dinámica. La voz documento tiene su etimología en el latín documentum, derivado del verbo docere, que significa enseñar, instruir. Según el diccionario de terminología archivística del Consejo Internacional de Archivos, se entiende por documento a la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta. Los elementos que debe de tener, pues obviamente es la parte física, puede ser desde una tablilla, ¿no? Una tablilla de barro, hasta un disco óptico, eso le da su corporeidad física. Obviamente la información, que va a ser la noticia que está transmitiendo. El registro, que puede ser mediante tinta, mediante impulsos electromagnéticos o cualquier otro, ¿no? Hasta acá estaríamos hablando de una definición muy general. Pero bueno, dentro del punto de vista archivístico le podemos meter otros cuatro puntos, que sería el carácter de seriado. Toda esta documentación o los documentos van a ser seriados conforme a algún tema, ¿no? Y ya después de que se juntan varios documentos, pues bueno, de sobre un mismo tema o a una misma acción se va a constituir una serie. La génesis produce dentro de un proceso natural una actividad que surge como producto o reflejo de las actividades propias del sujeto obligado. La exclusividad nos refiere a que es muy difícil que existan dos documentos idénticos en sujetos obligados distintos. Los documentos que se producen en un sujeto obligado pues van a ir relacionados con la función principal de este sujeto obligado. Y la interrelación como principio general de las piezas aisladas. Ahora sí que un documento suelto es muy raro que tenga un sentido o va a tener poco sentido. En cambio, al estar en conjunto, pues bueno, ya la unidad archivística se vuelve expediente y por lo tanto va a haber una relación entre ambos o entre los distintos documentos. También el otro concepto va a ser el de expediente y bueno, es un sustantivo, se originó con el vocablo latino expediens, se compone del prefijo ex, que indica algo que está fuera, y el sustantivo pedis, que hace referencia al pie, y al sufijo ent, ¿no? nt, que indica el agente que realiza la acción. Entonces, un expediente es un documento que contiene un conjunto ordenado de todos los antecedentes sobre una determinada cuestión. Es un instrumento muy útil en el ámbito administrativo, pues al reunirse todas las pruebas y testimonios, se tiene a mano lo necesario para evaluar un caso y para decidir en consecuencia, ¿no? También hay una definición de documento que me gustaría nada más comentarla rápida. Esta se dio en 1997 en París, cuando se llevó a cabo el Concilio Internacional de Archivos. Y la definición que hacen de documento es: un documento es información registrada, producida o recibida en la iniciación, desarrollo o finalización de una actividad institucional o individual y que consta de contenido, contexto y estructura suficiente para proporcionar prueba de la actividad. Ahora sí, entrando en nuestro tema del ciclo vital de los documentos, quiero que empecemos por la Ley General de Archivos. Y en su artículo 4 nos dice que el ciclo vital de los documentos son las etapas por las que atraviesan los documentos de archivo desde su producción o recepción hasta su baja documental o transferencia a un archivo histórico. Luego, necesito que veamos y que seamos muy claros en esta parte, ¿no? Los ciclos los vamos a manejar en tres fases. La fase 1 va a ser la fase activa, la fase 2 es la semiactiva y la fase 3 es la inactiva. En la fase 1 y 2, nuestros valores van a ser valores primarios. Va a ser administrativo, legal, jurídico, fiscal o contable. Y en la fase 3 es en donde vamos a ver los valores secundarios de nuestros documentos, que van a ser evidencial, testimonial, informativo o cultural. En nuestra fase 1 es donde tenemos una consulta frecuente, ¿no? En esta parte se va a encontrar en archivo de trámite, que es el creador de este documento, y bueno, su usuario va a ser la institución productora o la unidad administrativa productora. Y obviamente hasta que se cierre este documento se podrá pasar a la segunda fase. Ya en la segunda fase, su consulta es ocasional. Esta consulta, este documento ya se va a encontrar bajo la custodia del archivo de concentración y bueno, del archivo de trámite al archivo de concentración se hace una transferencia primaria. Y bueno, ya habíamos visto que los valores van a ser los primarios. Y en nuestra fase 3, que es la fase inactiva, es cuando este documento ya está bajo el resguardo del archivo histórico. ¿Quiénes van a ser sus usuarios? Pues normalmente van a ser investigadores, estudiantes, catedráticos y el público en general. Su uso ya va a ser un uso social.
Entonces es importante que podamos ver esta parte, la etapa activa, la semiactiva y la inactiva. Luego, es importante que vayamos viendo esta dinámica. De la fase 1 del archivo de trámite, que es la activa, al de concentración se hace una transferencia primaria, donde se revisan los valores primarios. Y del archivo de concentración al archivo histórico se realiza una transferencia secundaria, donde vamos a revisar los valores secundarios. Si nuestros documentos no cuentan con valores secundarios que sean necesarios para poder mandar al archivo histórico, lo que vamos a hacer entonces es generar una baja documental. Y aquí podemos ver entonces el destino final de los documentos, que va a ser o una baja documental o transferirlos al archivo histórico. Así como ya vimos las fases que existen dentro del ciclo vital de los documentos, me gustaría que veamos todo este proceso por el que pasa un documento. El primero es la producción del documento. Lo genera cualquier persona moral o física. Si estamos hablando de un sujeto, pues bueno, él lo estará creando o lo estará recibiendo. De ahí vamos a ir a la parte de la distribución. Este documento se va a distribuir al área que le vaya a dar atención dependiendo del tema que sea. De ahí se va a ir al archivo. Después de que está ya en archivo, se irá a la protección de ese documento, ya que ese documento tendrá que permanecer en el sujeto obligado. Después pasa a la localización y su uso, que ya va a ser un uso constante hasta que se termine la actividad de la que es o de la que habla este documento. Ya después se hará una transferencia. Esa transferencia es la que ya habíamos visto de la fase activa a la semiactiva. Esto quiere decir del archivo de trámite al archivo de concentración. Pues bueno, fue muy rápido. Yo sé que no tuvimos el tiempo necesario para poder analizar un poquito más a fondo este tema, que es sumamente interesante, pero espero haber sido claro en esta exposición de estos temas y que te ayude principalmente a poder entender cómo es el ciclo de todos los documentos. Pues muchas gracias, mi nombre es Alberto Cedeño y espero verte en un próximo tema. Gracias.